Muy, muy buenas tardes a todos. Si alguien puede confirmarme que se está escuchando, el sonido está bien, por lo menos con el dedo. Excelente, muy bien. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Veo a muchos hermanos en la fe, presidentes denominacionales, ex directivos de la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia, el hermano Lucio Arias, ahí lo veo, y a varios más. En este tiempo queremos recibir una pequeña capacitación. Va a durar 2 horas este tiempo, en el cual vamos a poder tener un tiempo especial con profesionales cristianos, con personas que tienen la preparación suficiente como para que nos puedan dar las pautas mínimas en este tiempo. Vamos a dar inicio con este taller y voy a pedir al pastor Lucio Arias si puede ayudarnos con una oración inicial. Nuestro Dios y bendito Padre, queremos darte gracias por este momento que tenemos de poder, Señor, estar juntos, pastores, líderes, sabiendo, Dios, que queremos hacer tu voluntad, aprender más, capacitarnos más, Señor, para que la obra tuya siga avanzando, Señor, en nuestras iglesias, congregaciones, a donde tenemos que ministrar, y la gente, Señor, que viene para, Padre, alabarte, glorificarte, que lo haga con libertad, pero también con los cuidados que son necesarios. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos todos, que tú bendigas las conferencias, las charlas, el aprovechamiento y el conversatorio entre todos. Te rogamos tu dirección, tu bendición en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, querido pastor. Amén. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Es un taller que ha sido propuesto por la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia y con la anuencia de varias iglesias evangélicas unidas de Bolivia también, cada una de cada departamento. Saludos a todos los hermanos y bienvenidos a todos. Van a seguir todavía ingresando varios. Estamos ahorita tratando de hacer lo que se puede con la tecnología. Muy bien, entonces vamos a dar inicio entonces a este tiempo, y como a modo de introducción nada más, queridos hermanos, vamos a tener este tiempo en base a lo que ha estado sucediendo en este tiempo. Sabemos que el COVID-19 ha estado siendo un flagelo para Bolivia. Para algunas zonas especialmente ha sido bien complicado. Y ahora tenemos un decreto supremo, el número 4245, aprobado por la presidente Yanine Áñez. Entonces estamos con ese decreto que realmente ha dado posibilidad a que podamos hacer la apertura a las actividades religiosas y de culto. Pero también esta posibilidad merece un análisis. En la anterior reunión, en el anterior taller que tuvimos, se había tenido claro el hecho de que no tenemos que volver directamente a una actividad a la cual no estemos preparados. Por eso es que varios de los pastores han indicado que mientras no estemos preparados, tal vez no es prudente volver a las actividades religiosas y de culto por el riesgo que implica. Vamos a seguir manteniendo el eslogan que Andeva ha proporcionado, que ha estado promocionando, que es la iglesia como un foco de bendición, pero no como un foco de infección. Entonces, un foco de bendición, eso sí es la función de la iglesia y quisiéramos continuar con eso, pero no ser un foco de infección por testimonios van a tener que ser cumplidas y previstas. Entonces, como decíamos, después de haber estado varios meses sin poder tener las reuniones normales a las que estábamos habituados, en las cuales teníamos reuniones con iglesias entre 10, 20 miembros hasta 4,000 miembros que tenemos en Bolivia, ha sido interesante vivir este tiempo sin tener esas reuniones. Pero hemos visto que la iglesia, a pesar de todas estas restricciones, a pesar de todo esto, ha seguido y continuado la proclamación del evangelio.
y es lindo escuchar testimonios de muchos que se han convertido en este tiempo y que han aceptado las buenas nuevas, y ahora podemos disfrutar de varios hermanos en la fe convertidos tal vez a través de estos medios como el Zoom, el Facebook, no sé, cualquiera de estos medios que ahora podemos utilizar. Una vez que tuvimos el taller, la anterior oportunidad, vimos que tenemos que prepararnos. Ahora, el hecho de prepararnos implica varias cosas técnicas, profesionales, que a veces un pastor o un hermano no conoce. Y hoy queremos tener las pautas específicas de las cosas que necesitamos conocer. Las necesidades, los insumos, no sé, todo lo que hemos planteado hoy conocer, y quisiera que cada uno de nosotros podamos ir disfrutando de este tiempo con hermanos en la fe. Qué lindo es saber que en la iglesia hay profesionales especializados, hay personas que están en este tema, y hoy quiero tener el privilegio de presentar a varios de mis hermanos, ¿no? Que ya tienen conocimiento, tal vez no cumplimos con esos requerimientos. Así es que hoy vamos a compartir este tiempo, y voy a pedir que demos inicio. Entonces, tenemos una lista de los disertantes, como ustedes han recibido la invitación, y vamos a empezar con el doctor Ramiro Espinosa. Él va a compartirnos la limpieza y desinfección. Antes de realizar cualquier culto y cualquier actividad, tenemos que dar cumplimiento a esos detalles. Bueno, vamos a, por este tiempo, hasta que se conecte el doctor Ramiro Espinosa, vamos a pasar entonces. Doctora Marcela Ceballos, un gusto conocerla y verla. Ella no es de Cochabamba, yo vivo en Cochabamba, y hay varios que son los que van a disertar, que son de la Yacta, ¿no? Y algunos no habían sido de la Yacta, así es que, doctorita, muchas gracias. Y para que podamos presentar y conocernos, ¿no? Yo quiero decir que todos estos médicos han estado trabajando muchísimo. Tiene la palabra, por favor, la doctora nos va a dar la capacitación sobre la llegada e ingreso a los cultos. Entonces, doctora, tiene el tiempo. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo cordial para todos los hermanos que están presentes en este conversatorio. Agradezco la invitación y espero poder ayudar a un poco a tener más clara la idea de cómo se van a ir preparándonos a la apertura de cada iglesia, ¿no? Yo soy médico general, he estado trabajando en el servicio de epidemiología e infectología del Hospital Japonés en la ciudad de Santa Cruz, y también trabajo como representante de una asociación que se llama ACUAS, es una asociación de profesionales en salud cristiana. Entonces podemos empezar el tema, y tengo una presentación que les voy a compartir. Bien, en la parte de este conversatorio es hablar un poco sobre las medidas técnicas, médicas y logísticas para la apertura de la iglesia local y los cultos que tenemos, ¿no?, en cada iglesia. Yo voy a ir mencionando algunos puntos que son necesarios recordar, tener en mente y entenderlos cabalmente. Posteriormente les indicaré algunas medidas preventivas que se tendrá que ir tomando, ¿no?, en cada iglesia, y finalmente algunas recomendaciones más objetivas si diera el tiempo, ¿no? El primer punto que me gustaría recalcar, más que entrar en la explicación de lo que es un virus, en qué consiste, cómo se desarrolla, hablar un poco de la situación actual en Bolivia, ¿no? Sé que nosotros tenemos el acceso directo por la televisión y las redes sociales al número de casos que presentamos actualmente en el país y en cada departamento. Pero tenemos que entender que
estamos en una fase de propagación y transmisión del virus de persona a persona. Es decir, como recordarán, en el inicio de la pandemia había una transmisión del virus a pocos casos, entonces se podía identificar de dónde había provenido el virus. Es decir, la vecina se enfermó porque se reunió con una señora que venía del exterior. Entonces, había una facilidad, estábamos en una etapa en la que había la facilidad de poder ubicar el origen de la infección. En el momento en el que estamos ahora, estamos en una fase 4, donde hay una transmisión sostenida de la infección de persona a persona. Es decir, entramos en una fase de mitigación. Queremos controlar los casos que se vayan dando. Y para eso tenemos que saber prevenir la infección y cuidarnos con la exposición al virus. Es decir, en esta fase de mitigación el virus circula libremente en la ciudadanía. Entonces, una persona que se infecte con COVID, ya no vamos a poder identificar en muchos de los casos de dónde obtuvo la infección, porque actualmente podemos decir que esto se encuentra en las calles y esto encontramos en cada lugar en la ciudad, ¿no? Este es un punto que tenemos que tener muy presente. El siguiente punto que me interesa recalcar es el modo en que se transmite el virus. Sé que muchos ya lo saben, pero tenemos que tener claro. Entonces, mucha gente tenemos el temor y la idea errada de que el virus se encuentra en el aire, ¿no? Este se propaga a través de gotas o gotículas, las cuales son expulsadas en una persona infectada en el momento en que éste presenta tos o estornuda o incluso si habla, podría expulsar. Aquellas gotas que son expulsadas mediante estos 3 mecanismos llevan el virus. Es la única forma que sale del organismo, por ese medio de vía respiratoria. Entonces, una vez sale, una persona sana lo puede adquirir por medio de esas gotas. Si la persona que produce la tos o el estornudo no tiene alguna protección de evitar, todas estas gotículas esparcidas van a caer sobre objetos o sobre el entorno que rodea a la persona, infectando aquel entorno. Entonces, una persona sana la puede obtener por medio de estas gotículas o por medio de las manos. Entonces, por medio de la transmisión, al tocar aquellos objetos que fueron infectados por una persona enferma, entonces las manos tocan los objetos infectados y posteriormente, si no hay un lavado y desinfección de las manos pueden tocar ojos, nariz o boca, llevando la transmisión hacia el organismo. Entonces, este es el medio de transmisión, propagación del virus. Otro punto que es importante saber es que aquella persona que llega a presentar algún síntoma leve de enfermedad, como ser una tos, un pequeño dolor de cabeza o un poco de fiebre, incluso si simplemente se siente un poco rara, esta persona debería evitar exponerse hacia el exterior. Y en este caso, diríamos de que hay que indicar a los miembros de la iglesia que en caso de ellos presenten algún síntoma leve, similares a estos mencionados, debe evitar ir al culto o al servicio que se está ofertando, ¿no? Entonces, en el caso de la población general, si alguien presenta alguno de estos síntomas leves y se le indica de que debe mantener un resguardo y un distanciamiento social, entonces, pero sabemos que hay ciertos casos en que la persona vive sola o es el único miembro de la familia que puede salir a la calle, al exterior o al mercado, entonces esa persona debería con más ahínco utilizar el medio de protección del barbijo. Para aquellas personas, bueno, todos usamos los barbijos actualmente al salir a la calle, entonces debemos tener en cuenta
y no olvidar que el uso del barbijo no nos debe, no debe sustituir al lavado frecuente de manos. Entonces es muy importante tanto usar el barbijo en los momentos en que uno tiene un acercamiento con otras personas, así como lavarse las manos constantemente o saber cubrirse la boca durante un estornudo y mantener el distanciamiento social con otras personas. Entonces, podemos ver muchas veces en las calles que la gente cree que porque ya tiene el barbijo, entonces se acerca mucho a otras personas, conocidos generalmente, muy cerca, menos de 1 metro, para conversar, porque creen que es una protección muy segura el tener el barbijo puesto y el poder conversar muy de cerca, ¿no? Muchas veces podemos ver, y se ha visto muchos casos en que los pacientes infectados, enfermos con COVID, presentan esos síntomas leves que mencionábamos, incluso a algunos se les llega a mencionar como pacientes asintomáticos. Es por eso que que mencionábamos anteriormente, que ante estos síntomas leves es preferible que la persona evite salir. Que alguien tenga una pequeña febrícula no necesariamente va a indicar que está enfermo de COVID, pero esto es parte de una prevención. Por lo tanto, debe evitar la exposición para no contagiar a otros dentro de su entorno. También debemos de tener claro y siempre presente que el tiempo que va desde que yo me expongo con una persona enferma hasta el tiempo en el que me aparece el primer síntoma de enfermedad, no es de un día para otro. Existe un tiempo que se llama el tiempo de incubación. Se dice que este tiempo puede ser hasta 14 días, es decir, que si yo me expuse hoy ante una persona enferma, entonces puedo esperar hasta 14 días para ver si aparecen síntomas o no. No necesariamente va a ser en 14 días, puede ser menos tiempo. Y actualmente se habla de que antes de que aparezcan los síntomas, probablemente 2 días o 1 día antes, ya vamos a estar expulsando el virus, ya vamos a poder infectar a otras personas. Entonces es por eso que se debe mantener el uso de las medidas de bioseguridad, aun cuando aparentemos estar sanos. Luego, algunas medidas preventivas que tenemos que ir tomando para la llegada a la iglesia, para llegar al servicio y el ingreso, principalmente se debe realizar una limpieza y desinfección del lugar, y este debe ser antes del servicio y después. En muchos casos se va a dar de que se tiene que hacer varios servicios, entonces debe darse por lo mínimo 1 hora entre un culto y el siguiente para tener este tiempo de desinfección adecuado, ya que es limpiar todo lugar donde se pisa, todo lugar que está al alcance y manejo de las manos de todas las personas, tienen que ser desinfectadas. Debe desinfectar todas las superficies de contacto directo, ventanas, puertas, instrumentos, todo. Y algo importante para esto es que también en ese ambiente que se está desinfectando, en ese ambiente en el cual se va a tener una reunión, tiene que garantizarse una buena ventilación. Principalmente se dice un lugar donde pueda correr el aire, ¿no? Eso es lo que se solicita para que pueda haber la respiración adecuada del ambiente. Otra medida que debemos de tener en cuenta es que hay que garantizar la no aglomeración de las personas en la entrada de los lugares del culto. Entonces, como se puede ver en la imagen, la iglesia y la gente que acude a la iglesia está acostumbrada a llegar, conversar, pararse en la entrada, y es importante evitar esto. Entonces, los líderes y pastores deben educar, por así decir, a los miembros que van a asistir.
Entonces, ya desde la llegada, indicar que las personas deben ir preparadas con el barbijo, con el lavado de manos de desinfección en sus casas antes de llegar. Indicar que al ingreso a la iglesia está prohibido el acercarse a menos de 1 metro de distancia para el ingreso de la calle hacia adentro. También hay que aclarar y poner presente de que muchas veces llegan familias, varias personas, entonces el ingreso debe ser 1 por 1 para poder pasar por la entrada y por el momento de desinfección del ingreso. Entonces, hay muchas recomendaciones para esta nueva apertura de las iglesias. Alguna de ellas es que las iglesias puedan reducir el número de cultos que se tienen. Sabemos que en muchas iglesias tenemos varios cultos de diversa índole, ¿no? Entonces, se recomienda de que si bien se pueda reducir el número de cultos, también se habla de que la iglesia va a tener que recibir a 1/3 de la capacidad que recibe el local. ¿Por qué? Porque adentro vamos a tener también que sentarnos con la distancia prudente recomendada para el distanciamiento del que estamos hablando. Entonces no va a entrar el total de los miembros, entonces tenemos que reducir a 1/3. Esto probablemente lleve a que tengan que hacer una programación y ver la forma en reducir y hablar con los miembros quiénes van a ir y quiénes no, para que no se acumule la gente y sea un problema en el momento del inicio del culto, ¿no? También se debe recomendar a todos los miembros de que las personas con una situación frágil no pueden asistir. Esto va personas de la tercera edad, y esto creo que es algo que debe recalcarse mucho, ya que muchas de las personas de la tercera edad pues no son muy afines a los medios tecnológicos, y yo creo que están muy esperanzados y esperando hace tiempo el poder ir hasta la iglesia en forma presencial. Pero actualmente no es recomendable porque aún es una situación difícil y ellos tienen que, habrá que recalcar, ¿no? Yo creo que tal vez alguno va a llegar hasta sus puertas, pero siempre eso hay que recalcar un poco más. Otra de las personas que están en situación frágil son las personas que tienen una enfermedad de base, es decir, que ya tenían una patología, una enfermedad, la cual hacen algún tratamiento y las cuales pueden haber afectado la inmunidad de su organismo. Entonces se recomienda que eviten asistir de forma presencial. Y también una recomendación que se ha hecho es de que se pueda evitar la asistencia, tal vez, de los niños. Uno por el hecho porque ellos también, muchos de ellos tienen alguna situación de fragilidad, también pueden enfermarse, aunque en un inicio de la epidemia se creía que no, y muchos tienen casos leves, pero igual. Eso por un lado, y otro porque el tema del distanciamiento social en niños pequeños va a ser un poco más difícil y más problemático porque los niños tienden a ser más sociables y quieren jugar un poco más. Entonces, eso habría que verlo, ¿no? Bien, entonces las personas ya informadas, ya saben, desde sus casas ya se le informa a todos los miembros de que tienen que llegar con ya un barbijo puesto, ya con higiene de manos, que tienen que llegar separados con un distanciamiento, ingresar 1 a 1, pues en el ingreso a la iglesia deberíamos colocar un punto de control con elementos de protección personal, porque en caso algún hermano se le ocurra llegar sin barbijo o en caso tenga que cambiar el barbijo. Entonces debemos de tener ya los implementos para repartir a los hermanos si fuera necesario. Barbijos, alcohol en gel o alcohol al 70%, guantes o gafas si fuera necesario
para hacer un filtro inicial. Entonces, va a haber una persona que pueda medir la temperatura al ingreso, que sea la medición a distancia, y aquella persona que se encuentre con una temperatura superior a 37 o con 37,5 para arriba, esta debería retornar a su hogar y no ingresar a presenciar el servicio. También solicitar a todos los asistentes que puedan tener la limpieza y desinfección de las manos y de los pies. La desinfección de las manos, ya sea que puedan tener, si es que hay la posibilidad, que en algunas iglesias puede que haya, un lavado de manos que con agua y jabón puede ser suficiente, o con un alcohol en gel, o algún producto con alcohol al 70%, puede ser, o en todo caso alcohol al 75%. Y la desinfección de los pies, como ya creo que muchos la conocemos y la han visto, sería una cubeta con un piso y con una solución, que yo creo que después el siguiente doctor y participante va a explicar un poco, pero esta solución puede ser a base de lavandina, ¿no? Que tenga 1 litro de lavandina, 80 ml, perdón, 1 litro de agua, 80 ml de lavandina. Y también se puede conversar tal vez un poco, o si alguna persona puede identificar y verificar que alguna persona no presente algún otro síntoma, o conversar y recomendar a esta persona si es preferible que ingrese o que ésta pueda retornar a su hogar. Ya una vez pasando este punto de control, la persona que ingresa hasta un sitio. Ya tiene que estar previamente identificado, ya sea como en la imagen, si usan sillas individuales, poder separarlas con un distanciamiento adecuado, que puede ser de 2 metros, aunque se habla de que puede ser hasta algo menos, hasta de 1,5 metros a 2 metros. Las personas no pueden quitarse el barbijo adentro, tienen mantener esas sillas, tienen que ubicar. Si usan sillas individuales, colocarlas a la distancia específica, y si usan sillas, bancas largas, pues ubicar con una marcación en cada silla, ¿no? Se debe evitar el contacto de manos, abrazos y besos en el tiempo del ingreso o en el tiempo de saludo, ¿no? He visto mucha gente, y seguramente va a ir pasando lo mismo ahí, por hasta acostumbrarse un poco a la situación, pero resulta que algunas veces salimos a las calles, estamos con barbijo, todo, guardando distancia, pero vemos a alguien conocido, y en Bolivia culturalmente, ¿no? Besamos, abrazamos, palmeamos, entonces eso tenemos que recalcar y recordar, ¿no? Mantener esa distancia y prohibir abrazos, una palmeada igual. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de que, como dije en un inicio, el virus está en todo lugar, entonces tenemos que mantener esa seguridad. Para el Ministerio de Alabanza, que tal vez también que tiene que hacer parte en el lugar, es recomendable que también puedan mantener la distancia. Yo creo que esto van a ir adecuando de acuerdo al espacio que tengan y de acuerdo a la cantidad de músicos que tengan y cómo lo acomoden, ¿no? Pero también tienen que mantener el distanciamiento social entre ellos a la hora del tiempo de la música, ¿no? Para las ofrendas, sé que hay diversas formas de recoger la ofrenda, pero sí van a poner una persona que pueda circular, entonces no tendría que tocarse, o tendría que, no sé, pero no tiene que haber el culto. O a la salida que puedan poner algún alfolí, y que solo puedan colocar sin tocar. La idea es que no haya el roce, el toque y la exposición a las gotículas, ¿no? También otra recomendación que se hace para todas las iglesias es que durante el servicio también se pueda ir
reiterando este tipo de información, que se pueda dar tal vez más tips sobre las medidas de prevención, de bioseguridad, o el uso de alguno de estos implementos durante el servicio, ir recomendando a cada miembro, ¿no? Algo que puse acá como recomendaciones, me parece que es muy importante, voy a tratar de hacerlo un poco rápido ya las recomendaciones. Las mascarillas tienen que ser usadas adecuadamente y tienen que ser eliminadas también de la misma manera correctamente. Antes de colocarse un barbijo, tiene que haber un lavado y desinfección de manos adecuado. Amarrar correctamente el barbijo. Yo aquí a mano tengo uno y les voy a mostrar rápidamente porque creo que esto es algo importante para todos. Hay muchas veces que estamos desinformados en este punto, entonces se los muestro rapidito. Por ahora solo tengo de un tipo. Entonces tenemos este, que viene con los elásticos, tenemos los que amarran, y tenemos los N95. Los N95 son más recomendables para, bueno, son más usados por el equipo intrahospitalario. Y estos son los más usados, los que más he visto que van por las calles. Entonces, al momento de colocar el barbijo, yo tengo que haberme lavado mis manos previo a tocarlo. ¿Ya? Entonces, tengo que colocarlo y tengo que ver de asegurar bien el barbijo. Entonces, muchas veces colocamos y no aseguramos. Entonces, estos barbijos tienen un fierrito que es para asegurar a la nariz. Entonces, yo aseguro y tengo que poner bien acá, abajo y sobre la nariz y aseguro. Aprieto y aseguro. Porque la idea de usar el barbijo es que no pueda ingresar esas partículas que se emiten. Esa es la idea del barbijo. Entonces necesito tener un adecuado uso del barbijo. Entonces tiene que estar ajustado correctamente. Se supone que cuando yo me he colocado el barbijo, ya no puedo tocar esta parte, la parte externa. ¿Por qué? Porque ya he estado expuesta a esas gotículas que se mencionó. Entonces, si yo he conversado con una persona, alguna persona ha pasado cerca mío hablando, entonces se supone que ya está todo esto contaminado. Muchas veces vemos en las calles la gente anda así. Entonces, ¿por dónde dijimos que ingresan los virus? Ojos, nariz y boca. Entonces, si estoy así, y las gotículas van saltando por la gente que habla o tose, entonces ya ingresó por mi nariz. Hay gente que lo pone así, porque quiere hablar. Entonces, uno ya tocó donde está contaminado y otro ya fue pasando el virus, ingresando el virus hacia su organismo, ¿no? Entonces, y lo último de esto sería que para quitar, yo ya no debo tocar tampoco esa parte externa. Entonces, debo retirar tocando los bordes. Saco, retiro y puedo o eliminarlo. Entonces, hay algunos barbijos que son lavables, entonces tendría que eliminar en el lugar donde debo lavarlo, ¿no? Entonces, debo tener cuidado con tocar la parte externa porque ya está contaminado. No puedo estar tocando y agarrando porque contamino mis manos con el barbijo o con mis manos voy contaminando el barbijo. Cualquiera de los dos voy haciendo ese mecanismo. Entonces, una vez retirado, yo tengo que volver a lavar mis manos adecuadamente. Entonces, ahí como se puede ver en la imagen, yo no puedo estar tocándome el barbijo porque estoy pasando la contaminación. Entonces, tengo que sacar de los bordes. Estos son tips que todos debemos de saber porque muchas veces nos autoinfectamos en vez de que otras personas nos infecten. Nosotros estamos metiendo la infección nosotros mismos dentro de nuestro organismo. Otra cosa que es muy importante es la forma de lavar las manos y que se usa una técnica para lavado de manos y la misma técnica se usa para la desinfección con gel. Estas técnicas es necesaria saberla por el hecho de que
muchas veces lavamos las manos no tan prolijamente, entonces no llega a ciertas partecitas de la mano, entonces ahí dejamos la contaminación del virus. Entonces ahí en la imagen se puede ver, no sé si tengo tiempo, pero tiene que ser un lavado adecuado de manos que pueda limpiar tanto la parte interna de la mano, dentro de los dedos, atrás, entonces más o menos así, ¿no? Adentro, por fuera, que tope hasta acá, hasta la muñeca, el dedo gordo. Hago esta operación. Así. Y luego los dedos. Junto los dedos y hago así. Esta operación es para poder llegar hasta limpiar por debajo de la uña, ¿no? Entonces son ciertas medidas que debemos de saber, que tienen que ser adecuadas para poder llegar a todo el contorno de la mano. Hay algunos que estamos utilizando los guantes en las calles. El uso de los guantes, yo personalmente para la gente fuera del hospital no lo recomiendo mucho porque tenemos el lavado de manos y desinfección. Si nosotros lo hacemos frecuentemente, luego de tocar algún objeto que pueda estar contaminado, hacemos el lavado constante, no habría una necesidad de utilizar guantes. Pero en todo caso, si alguna persona tiene la confianza y desea usar el guante, entonces lo principal con el uso del guante es la retirada del guante, lo mismo, porque al tener el guante hemos tocado diversos elementos, objetos, el entorno, personas, entonces está contaminado y tenemos que saber retirarlo. Entonces no tocar, sí, tenemos que retirar los guantes sin tocar la parte externa del guante, ¿no? Y eso sería, hermanos, un poco de las medidas que nosotros debemos de tener y que son necesarias, que van a ser necesarias, ¿no?, en el ingreso a las iglesias, y son medidas importantes que debemos recalcar sobre el lavado de manos, la desinfección, el uso del barbijo, y en este caso último que mencioné, poder retirar adecuadamente los guantes que se vaya a utilizar. Muy bien, doctorita. Muchísimas gracias, doctora Marcela Ceballos. Ella ha aceptado muy cordialmente la invitación que le hemos hecho. Y bueno, para esta primera parte hemos podido escuchar toda la información para el tema de la llegada e ingreso a los cultos. Hemos hablado un poco de los músicos y directores, cómo tienen que vestirse, sus instrumentos, la forma de desinfección, cómo tiene que estar vestido tal vez el personal de desinfección, eso lo vamos a hablar después, quiénes no estarían permitidos para entrar, etcétera, etcétera. Vamos a tener una ronda después de preguntas una vez que terminemos todos, así es que todos, por favor, preguntas al chat. Los niños deben participar de los cultos, ingresar a los templos, estar ahí con las medidas de bioseguridad o no tienen que participar. Eso es lo que queremos saber. Entonces, hemos invitado a un médico, el doctor Juvenal Bazán Vilca. Él es cirujano dentista de la Universidad Mayor de San Simón, es especialista en rehabilitación oral y estética de la Universidad de Sao Paulo, es voluntario de la Cruz Roja de España y bueno, mucha más expertise, y ha estado trabajando en estos temas de bioseguridad. Y la pregunta que hemos hecho al doctor era ¿por qué los niños deben o no deben participar y qué decisiones debe tomar la iglesia? Porque el liderazgo de la iglesia va a ser quien en última instancia tome la determinación. Pero aquí están los profesionales para por lo menos orientarnos y decirnos qué es lo mejor, que estén o no estén los niños
participando del culto y las actividades religiosas que nosotros desarrollamos como iglesia local. Entonces, le doy el tiempo al doctor Juvenal Bazán. Él va a estar compartiéndonos unos 10 minutos o el tiempo que él vea específicamente para la participación de los niños en la iglesia. Entonces, doctor. Sí, muy buenas tardes, querido pastor, estimados hermanos. Un gusto poder compartir con ustedes, ¿no? Desde casa. Agradecido a la doctora Raquel Delgadillo que me convidó y me hizo el presente para estar aquí con esta palestra. Yo pienso que en los niños, querido pastor, tenemos que ir con mucho cuidado. Como ahorita me ven, no sé si en las pantallas me ven, tenemos que estar bien protegidos con la barrera, como dijo la doctora Marcela. Entonces, tenemos que ver que desde ese punto de vista de los niños sí o sí es un foco de infección. ¿Por qué razón? Porque nosotros a los niños lo vemos, no tenemos el cuidado suficiente en las iglesias, en los lugares, en los parques, en el lugar que caminamos, porque los niños se tocan y ya está. No sabemos si tocó a un infectado, no sabemos si va a ir, le va a dar, mami, agárrame, voy a cruzar la calle, o mami, sí, por favor. ¿No? Entonces ya el contagio ya está en el camino. Entonces los niños tenemos que tener mucho cuidado con los niños. Sí o sí, un niño que sale a la calle tiene que tener todas las barreras necesarias para tener esa vinculación entre niños o hermanos, ¿no? En la iglesia, en este caso. Yo voy a comenzar con un pequeño video, ¿ya? De cómo se originó el SARS-CoV-2, el virus del COVID-19. Eso ocurrió en Wuhan, como sabemos. Entonces, les voy a dar un poco de pauta de eso. Les voy a dar, acotando a lo que dijo la doctora Marcela también, las medidas de prevención entre los niños. También tenemos que ver los síntomas, porque muchas veces vemos, algunos no sabemos qué síntomas de presión arterial y todo. Les voy a dar algunos tips de eso también. Y también cómo nosotros tenemos que salir de casa hacia afuera. Como el doctor, como el pastor ya me mencionó, mi nombre es Juvenal Bazán y voy a aportar con un pequeño aporte. No es grande tampoco, no tenemos el tiempo limitado. ¿Cómo nosotros podemos o tenemos que cuidarnos, ¿no? Con este COVID-19. Las generalidades de este virus es, como le estaba diciendo la doctora también, nosotros tenemos que tener el uso de los barbijos, el uso de los guantes, por ejemplo. Ya en artículos dicen que no es bueno colocarse los guantes porque ese es otro foco de infección. En los niños especialmente, nosotros tenemos que, desde el momento que entra a la casa o a la iglesia o al lugar donde van a asistir, nosotros tenemos que tener una cámara de desinfección. Pero ¿con qué tenemos que desinfectarnos? Esa es la pregunta. Nosotros tenemos o conocemos el cloruro de sodio, la lavandina y todo, pero nosotros a eso tenemos otros productos más favorables para combatir este virus. Y también podemos ver como el amonio cuaternario de quinta generación, que este es un líquido desinfectante para prever todo el virus, ¿no? En una cámara de desinfección. Podemos ver cómo podemos desinfectar también las iglesias en la cual este amonio cuaternario de quinta generación tiene un punto fijo, un punto elevado en el séptimo día. Ya en el octavo día y noveno y décimo día ya va bajando. ¿Qué es el amonio cuaternario? El amonio cuaternario es volátil, querido pastor. Entonces nosotros tenemos que ver el método más eficaz para los niños. Una cámara de desinfección. También tenemos que ver que el niño si es posible cambiar de ropa cada que salga de la iglesia o entra a la iglesia, porque también es otro foco de infección. Ahora, los medios de transmisión es la vía aérea por gotas de Purger en una distancia de 1,5 metros. Nosotros tenemos que tener esa distancia necesaria. El contacto de las manos con las superficies contaminadas. En los niños sí o sí ocurre eso. El niño va y toca y va y le abraza al amigo y todo. El contacto de las manos con las mucosas oculares. Nosotros no podemos frotarnos la nariz ni los ojos, porque ese es otro punto de contacto también. El contacto de la saliva, la acción de los aerosoles también. Los síntomas sería fiebre, tos seca, dolor de la garganta, dificultad respiratoria. Los signos son somnolencia, fatiga muscular, cansancio. En este cuadro nosotros podemos ver que si nosotros
preveemos todo o tenemos esos síntomas, ya tenemos que ir a hacer una revisión médica, querido pastor. La prevención, como mencionaba más adelante, es el lavado de manos, el estornudar, cubriendo siempre la boca. En los niños especialmente, porque ellos estornudan y no se tapan la boca. Si es posible conseguir un barbijo pequeño para los niños. Eso sí es muy importante, querido pastor, pero yo sé que en los niños se van a sacar, van a estar una hora y al poco rato lo sacan. Entonces nosotros tenemos que ver también el alcohol en gel. ¿Qué es el alcohol en gel? Nosotros podemos prever esto. Con el alcohol en gel, ¿cuál es la diferencia entre un alcohol en gel y un alcohol de 96? El alcohol de 96, nosotros, en nuestro raciocinio en la sociedad, dice que el 96 elimina, porque es alcohol puro y todo. No, el alcohol en gel de 70 sí elimina, pero el alcohol de 96 se evapora al momento de lavar. Entonces nosotros tenemos que tener un alcohol en gel de 70. Entonces lo más específico para combatir a este virus es un alcohol en gel de 70. La desinfección de superficies contaminadas con soluciones adecuadas. En este caso yo en algunos artículos leí que el amonio cuaternario de quinta generación son soluciones favorables para combatir con el virus. Evitar conglomerancia pública, ya si en la iglesia nosotros tenemos o estamos al lado, sí o sí tenemos que tener ya ese espacio de 1 metro, querido pastor. Si es posible un culto solo para niños sería favorable y tener también ahí, enseñarles, ¿no? Con una X, hacer algunas, en una sala colocar X a 1 metro, que los niños de ahí no salgan, o un redondo, para lo cual también nosotros podemos prever que los niños tengan ese contacto con las personas mayores. Evitar en esta cuarentena, por ejemplo, cuando nosotros estamos en la casa, dar a los niños, yo pienso que el internet, esas cosas, yo pienso que no está bien. Nosotros tenemos que jugar otros juegos, hacer una vida diaria, pero ya en casa, leer una Biblia en la mañana, en la noche, al mediodía, hacer los lavados necesarios para los niños. Ahora yo pienso que todas las instituciones, lugares de conglomeración, tienen que tener el propio lavado de manos para niños. Eso también tenemos que pensar, un punto muy importante para solo niños, porque hay personas pequeñas, niños pequeños que no pueden alcanzar a lavarse la mano. Ellos quieren lavarse la mano. Entonces, en esas instituciones tenemos que tener ya un espacio para que se lave la mano, ellos ya hagan su propio, porque con este virus nosotros ya vamos a convivir, como se dice. El virus está en Bolivia, está en el mundo y vamos a convivir con esto. Entonces tenemos que saber vivir con el virus. Aquí podemos ver para algunos puntos muy importantes cuando nosotros salimos de casa. Solo sal de tu casa si en extrema necesidad. Porque ahora ya, hoy en día estamos viendo que las redes sociales es muy importante para poder congregar, poder dar una alabanza, poder adorar a Dios por medio del Zoom, porque hoy en día la tecnología está de punta. El distanciamiento social es la clave, como les digo, en los niños, solo niños tenemos que ver que el espacio para ellos podemos colocar en un redondo. Yo en mis asociados dije hacer unos redondos alrededor de ahí y que no salga el niño, el otro niño tampoco. Entonces eso sería un distanciamiento de 1 metro. Los barbijos, indispensables para persona mayor y niño. Yo sé que no hay para niños los barbijos, pero sí podemos fabricar de telas y hacer el barbijo para el niño. Los cubreojos, es también aconsejable, ¿no? Utilizar un lente, un protector para los niños especialmente porque ellos están jugando, se escupen y todo. Entonces, mejor si nosotros para los niños tener un lente adecuado para ellos, para salir a la calle o para ir a algún lugar. Los guantes algunas, según artículos como le estaba mencionando, los guantes no es aconsejable porque es otro foco de infección. Los mamelucos es igual, otro foco de infección. Nosotros basta con desinfección o tener una ropa extra dentro de la iglesia. Puede ser un armario para niños y para personas mayores, colocarse y saber sacarse el mameluco. Porque ya que nosotros venimos de la calle para la congregación, entonces nosotros tenemos que ver ese punto también muy importante, cómo podemos nosotros estar ahí adentro y no ser infectado también. También hay otro punto importante, ¿no? Tratar de no comer en la calle, siempre cosas en la casa,
mucho menos con las manos eso, porque antes sí lo hacíamos, pero ahora no tenemos que evitarnos esto. Las expresiones corporales de cariño, abrazos y todo, ya eso sí tenemos que cortar, tanto en los niños como en los adultos. Y hacer, por ejemplo, sería hacer una cámara de desinfección, lo más importante, uno pequeño también para los niños, que si hay personas que tienen alergia también, pero tenemos que saber colocar el líquido para esa desinfección, como les mencionaba, el amonio cuaternario. Aquí les estoy dando algunos tips de los niños, como nosotros, como en el exterior, por ejemplo, ya tienen sus lavamanos solo para niños. Entonces eso tenemos que tener en cuenta, querido pastor. Yo pienso que en todas las iglesias tiene que tener solo para niños un baño especial para niños, ya que el padre tiene que enseñarle ya en la casa a usar los baños ya ellos solos. Ahí vemos la presión arterial, el corazón, cuánto late, la temperatura, qué niveles tiene que tener esa temperatura y todo. El coronavirus, por ejemplo, como la doctora mencionaba de los barbijos, podemos ver que esos barbijos actualmente están viniendo ya casi, como se diría, falsificados. Entonces nosotros tenemos que tener ese barbijo, tenemos que tener de una marca correcta y certificada, porque están entrando bastantes barbijos, como les digo, mascarillas con falsa protección. Entonces nosotros eso también tenemos que coadyuvar, querido pastor. En la alimentación, en el estado normal de los niños, si es posible, el niño tiene que estar al lado del padre o de la madre, siempre ayudando en la casa, haciendo las cosas domésticas, haciendo el aislamiento necesario, como se debería, querido pastor. Y tenemos que tener unos cuidados muy necesarios para los niños frente a esta pandemia, querido pastor, ya que los niños es algo importante para cada familia, y yo pienso que un mensaje sería que cada familia tiene que cuidar de su hijo o de su niño en esta pandemia, porque el niño es un foco de infección para llevar a lugares de conglomeración. Un criterio clínico de atención odontológica, yo pienso que pacientes que ya tengan el SARS-CoV-2 o el COVID-19 tienen que ir de inmediato al médico o especialista, querido pastor. Y utilizar, ¿no?, una mascarilla sí o sí en toda actividad que nosotros tengamos. Eso sería, querido pastor. Con respecto a, yo pienso que el primer punto importante para todas las congregaciones o las iglesias que están ahora escuchándome, yo pienso que hay que hacer un espacio especial solo para niños. En esa parte yo... Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Para nosotros es un privilegio tenerlo también. Él ha estado dando muchísimos talleres. El doctor Ramiro Espinosa, quisiera que le conozcan al doctor Espinosa. El doctor Espinosa es el director médico del Hospital Conbase, muy conocido para nosotros. Él está como médico interno, cirugía general laparoscópica, tiene diplomados en dirección de hospitales, educación superior, etcétera, etcétera. Son realmente increíbles sus currículums, así es que queremos pedirle al doctor Espinosa, entonces, por favor, si puede compartirnos el tema de la limpieza y desinfección de la iglesia, y después tal vez ayudarnos con compartir el tema del desarrollo del culto. Y voy a pedir a los demás médicos que vayan leyendo las preguntas y tal vez les vamos a pedir que después respondan, ¿sí? Muchísimas gracias, buenas tardes, buenas noches a todos los que están presentes en esta conferencia. Ya Henry me ha presentado, soy el doctor Ramiro Espinosa, para muchos amigos de la juventud, el famoso Jamesito, ¿no? Entonces, quiero empezar hablando sobre el tema que me han encargado poder compartir, y es acerca de la limpieza y desinfección de la iglesia. Primero tenemos que tomar en cuenta que no tenemos una iglesia específica igual o parecida siquiera a todas las iglesias que tenemos en Bolivia. Estoy tomando un contexto en el que podemos tener iglesia evangélica, iglesia católica, y hay tantas y tantas iglesias, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con todas las iglesias en realidad, si es que
llegamos a tener cultos nuevamente en nuestro país. Primero tenemos que tomar en cuenta que cada iglesia tiene una organización, ¿no es cierto?, que ya conocemos todos nosotros, a la cabeza de los oficiales, pastores, etcétera, etcétera, están allá. Entonces, todo este grupo de personas primero tienen que tomar decisiones seguras, fijas, pero sobre todo viendo también la seguridad de la que ya estamos hablando todos en relación a la actual complicación que tenemos en este tiempo por la pandemia del COVID-19, ¿no es cierto? La pregunta más fuerte o el lugar más terrible para poder actuar en esta prevención, para evitar el contagio de persona a persona, en grupo, etcétera, etcétera, donde estemos, necesitamos primero fijarnos bien los ambientes, ¿no? Los ambientes, si son extensos, tienen o no tienen ángulos de unión, puede que estos sean como ya nos han indicado también por todos los medios y también en el Ministerio de Salud, que nuestros hospitales no deben tener ya estas angulaciones de 90 grados, sino que tienen que ser todas esféricas, sobre todo en quirófano. Pero en este caso hablamos de la iglesia. Y la iglesia normalmente tiene este tipo de construcciones con ángulos en todos lados, en las 4 paredes, arriba en el techo. Entonces tenemos que tomar en cuenta estas partes. ¿Cómo debemos desinfectar? Alcanzar al techo cuando uno es chaparro, por así decirlo, ¿no es cierto? Tenemos a la mano, podemos encontrar escobas con un alargador, ¿no? Para que podamos alcanzar hasta el otro lugar. No necesitamos llevar escaleras y hacer de ahí un estadio de construcción. Solamente utilizamos materiales que podamos manipular rápidamente y con mucha efectividad, ¿no es cierto? ¿Qué lugares tenemos que desinfectar? Todos los lugares, absolutamente todos los lugares de la iglesia, desde el ingreso, la puerta, la manivela, el piso de la iglesia, todo tiene que ser debidamente desinfectado. Pero la pregunta es, ¿con qué material podemos desinfectar efectivamente todos estos ambientes en la iglesia? Hay una controversia tremenda en nuestro país y creo que en el mundo entero. Se han utilizado cámaras de desinfección, estos tunelitos que se han construido y que ha sido bueno porque mucha gente le ha dado pues trabajo, ¿no es cierto?, para poder realizar. Sin embargo, ninguno de estos túneles sirven. El CEDES en Cochabamba ha observado, muchos médicos en Bolivia han observado este tipo de desinfección. Supuestamente, el ciudadano puede pasar por el túnel, pero el túnel no es tan largo. Primera cosa, tiene máximo 2 metros de largo y tiene como 4 aspersores que van a botar el líquido con el cual quieren desinfectar. Error más grande, hacerlo con lavandina. La lavandina fue prohibida, el uso de este producto fue prohibido hace mucho tiempo ya atrás en hospitales. ¿Por qué fue prohibido? Porque es tóxico. En las iglesias podemos utilizar lavandina en las partes lisas, quiere decir en superficies, pero no en personas, porque puede producir grandes dificultades. ¿Qué tal si tenemos una persona, un hermano que tenga alergia a este producto? Lo bañas con alergia y lo mandas al hospital y no sabemos cómo va a ser. El problema más grande al que lo temen los médicos siempre es las reacciones anafilácticas, las reacciones alérgicas. Entonces, tenemos que evitar este tipo de cosas. Saber quién es alérgico y quién no es también un problema tremendo. Sin embargo, existen productos que pueden
reemplazar a la lavandina en el uso de la desinfección para las personas. Primero, para las manos está el alcohol en gel. Ya han dicho muchos de los expositores anteriores, ya han dicho que el alcohol en gel es excelente, ¿no? Quita, asegura y desinfecta. Eso vamos a tomarlo muy en cuenta y vamos a pensar siempre que eso es así. Hay otras sustancias, el amonio cuaternario, que ya el doctor anterior, el que me precedió, estaba hablando de esto. En líquido puro, amonio no se puede utilizar, se tiene que diluir. Las cantidades de dilución varían dependiendo de la densidad de estos productos. Vamos a hablar de uno específicamente que a mí me gusta particularmente, y esto es la clorhexidina, ¿ya? La clorhexidina viene en presentaciones diferentes, listas para ser usado al 2% y al 4% para superficies. Quiere decir que no necesariamente tenemos que usar lavandina. Podemos utilizar este producto de la clorhexidina ya preparado, en las farmacias pueden encontrarlo para su compra, o utilizar directamente del importador de estos productos. El costo es un poco mayor al de la lavandina, obviamente, porque tiene mayor potencia y menos posibilidades de hacer daño o de causar efectos adversos en las personas, ¿no es cierto? Entonces, yo prefiero, desde mi punto de vista, yo prefiero utilizar clorhexidina diluida para hacer la fumigación de las personas que van a ingresar a la iglesia, con todas las cosas que ya han dicho los anteriores expositores, ¿no es cierto? Entonces, podemos utilizar clorhexidina inclusive para nuestras manos, para desinfectar las manos. ¿Listo? La clorhexidina diluida. Entonces, podemos utilizar esta igual fumigando o desinfectando las paredes de los ambientes en la iglesia. Se puede utilizar para desinfectar bancas, se puede utilizar para desinfectar sillas, las sillas estas que están de moda, que son de plástico, y nos va a ir muy bien, ¿no? Entonces, sería una de las posibilidades para poder alejarnos un poco de la lavandina, que particularmente no me gusta usarla. El otro producto que sí es necesario usarlo al ingreso de la iglesia, en la puerta de la iglesia, con los responsables que van a hacer toda esta parte del protocolo de la asepsia o de la limpieza, de la desinfección de las iglesias, podemos utilizar definitivamente el alcohol en gel. Aquí también tenemos que poner un alto. Mucha gente prefiere el alcohol isopropílico, que ese tiene muchísimo más poder de desinfección. Sin embargo, hace daño a la piel, ¿no? Entonces, el alcohol isopropílico está hecho para otro tipo de eventualidades, no para desinfección directa en la piel. El alcohol de 96 grados, que también el que me precedió estaba hablando, entonces este también puede ser un buen producto para utilizar con un aspersor manual para poder desinfectar las manos, porque es en un momento del ingreso y al otro momento de la salida. No podemos exponernos mucho a estos productos. Eso quiere decir que no debes utilizar demasiadas veces este producto. Lo mejor para poder evitar este tipo de problemas en la piel por el abuso de estas sustancias es agua y jabón. Y aquí el gran problema está en cuánta gente va a ir a la iglesia, ¿no? Y tendríamos que tener lavamanos en diferentes lugares con un distanciamiento del que ya han hablado todos y tener por lo menos 5. De 5 en 5 podrían lavarse las manos con agua y jabón, que es lo más adecuado, por así decirlo, e ingresar a la iglesia, ¿no es cierto?
Sin embargo, por la premura del tiempo, sabemos aquí o en otros lados, todo tiene un tiempo, en la Biblia también nos especifican así. Entonces, tenemos que hacerlo de forma rápida. Y para eso, alcohol en gel o clorhexidina diluida, que va a servirnos para la limpieza de todos los ambientes. ¿Cómo debemos limpiar los ambientes higiénicos en la iglesia? ¿Con qué productos? Aquí sí, en estos ambientes sí podríamos utilizar la lavandina que la doctora Ceballos estaba indicando a un principio cuando ingresé a esta conferencia, ¿no es cierto? Entonces, con esa densidad, con esa preparación de 1 litro y 80 ml de lavandina, ¿no es cierto? 1000 ml de agua con 80 ml de lavandina. Esto nos va a asegurar la desinfección de estos lugares sanitarios, ¿no es cierto? Sanitarios. Luego, prefiero que no se utilice mucha lavandina ni en los pisos de las iglesias, ni en las paredes de la iglesia. Para eso nos guardaremos mejor la clorhexidina y para la limpieza de las manos, el alcohol en gel, que sería lo más adecuado. Eso desde mi punto de vista. ¿Cómo se pueden desinfectar los instrumentos musicales, guitarras, baterías, micrófonos y todo? Si les metemos mucho líquido a los equipos electrónicos, segurolas nos van a hacer cortocircuito y se nos van a arruinar. Lo único que podríamos limpiar con cosas líquidas directas sería la batería, porque esas cosas tienen ahí sus membranas y solucionado limpio. Micrófonos y todo esto, tendríamos que colocarlos en unos tuppers, ¿no? Con formol, en tabletas, y dejarlos ahí hasta que se vuelvan a usar. Una vez que se quieran usar, se destapa el tupper, se sacan los micrófonos y pues, se empiezan a utilizar, ¿no? Los cables podemos hacer igual una limpieza directa con la clorhexidina en toda su extensión y estamos arreglados, ¿no es cierto? Pero cosas electrónicas pequeñas tenemos que hacerlos mejor con formol en tabletas, que sería la mejor forma de realizar una desinfección y una esterilización, porque esto va a esterilizar, no solamente va a desinfectar, ¿no es cierto? Estas serían las medidas de desinfección en la iglesia, dentro de la iglesia, para que podamos tener un culto más seguro en relación a no contagiarnos de cualquier enfermedad, no solamente del COVID en este momento, porque este es el de moda, ¿no es cierto? Podríamos evitarnos todos estos problemas. Todavía, si tengo tiempo o me falta algo, ustedes me dicen. Muy bien, doctor, muchas gracias. Creo que todos estamos ya empezando a razonar ahora cómo tenemos que desinfectar y todo, y como verá en el chat hay varias preguntas, hay varias, no sé, dosificaciones y todo, es complicado llegar a esto, y si podría, como usted nos ha dado ya varias de las cosas, tal vez el último punto es el tema de tema de la cena del Señor. Como último punto, hay varias costumbres que tenemos, ¿no? El tema es, y prácticas, el tema es el partimiento del pan. Hay varias iglesias que agarran el pan y van partiéndolo, ¿no? En ese acto, en esa ceremonia. Y el vino, en algunas iglesias toman de la misma copa, ¿no? Entonces, hay otros que hacen imposición de manos, otros ungen con aceite. ¿Qué recomendaría un médico respecto a estas prácticas diferentes en cada denominación que realizamos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su opinión, doctor? Primero, para la cena del Señor tendríamos que tener ya el pan dividido
en muchos pedacitos y tenerlos en una superficie posible de manipular. No necesariamente tenemos que estar demasiado alejados en esta parte del culto, ¿no? Porque tenemos que alcanzar al hermano. Pero la persona que está repartiendo el pan tiene que estar protegido. Quiere decir, con la mascarilla, el barbijo, y mejor si tiene lentes. Las personas que van a recibir el pan tendrían que estar en el momento de la recepción con el barbijo puesto. En el momento en el que van a introducir el pan a la boca, ahí se tendrían que quitar un momentico el barbijo y hacer comer del pan. En relación al vino, no se puede tomar de la misma copa. Si hay muchas iglesias que practicaban esto, hay que cambiar esa metodología. No se puede. Definitivamente. Tienen que tener vasos o copitas individuales, ¿no? Para repartir el vino, igual que se reparte el pan, el vino va a ir repartiéndose a todas las personas que estén presentes en el culto. Muy bien, entonces esa sería la recomendación. Muchísimas gracias, doctor Espinosa, ¿no? Estamos ya avanzando en esto y le agradecemos, doctor, y no se vaya, estamos todavía con varias preguntas. Si les pediría a los médicos, por favor, vayan chequeando el chat de todas las preguntas porque vamos a tener que absolverlas y cada uno en la parte que ha expuesto vamos a pedirles que absuelvan. Bueno, como tuvimos un corte, ¿no? Vamos a volver a la exposición del doctor Jaime San Martín. Vamos a pasar directamente entonces al siguiente médico, tal vez pedirle al doctor Johnny Wander Chávez Ayaviri, médico de emergencia de Hospitales de Esperanza, diplomado en emergencia, en ecografía, en educación superior, etcétera, etcétera. Ha trabajado en la clínica Bustamante, médico de apoyo en terapia intensiva de Clínica Copacabana, en el Seguro Social Universitario, médico laboral en yacimientos, etcétera, etcétera. Bueno, su conocimiento realmente es vasto y nos va a ayudar. Y bueno, el doctor nos va a guiar en primera instancia sobre ya el protocolo en el culto en la escuela dominical. Entonces ahí vamos a hablar un poco sobre la música, sobre los músicos, otros servidores, la escuela dominical, el mensaje que es lo importante del culto, la cena del Señor también, las ofrendas, cómo deben hacerse o recogerse, la dirección, etcétera. Entonces, doctor, entonces el tiempo es de usted. Vamos a continuar entonces. Quiero pedirle si me puede ayudar en este tema al doctor Jaime San Martín. Déjenme presentarlo al doctor Jaime San Martín. Es médico del Hospital Cobija, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Unión Cristiana Evangélica, tiene maestría en manejo de hospitales, es cirujano general y además es pastor de una iglesia. Buenas tardes, queridos hermanos. En esta tarde estamos conversando un tema de mucha actualidad y pues creo que estamos hablando de las cosas ideales. Esto es lo ideal que tendríamos que tener, pero tenemos que entender que nuestra realidad a veces es un poco diferente, mucho más todavía el contexto de la ciudad con el campo e incluso en la misma ciudad. No es tan fácil, digamos, tener que decir a las personas no te me acerques o algo. Entonces, la parte que tenemos que extremar es en realidad en la parte de la higiene y el cuidado al volver a casa, porque un poco difícilmente que podamos decirle, especialmente a los ancianitos, decirle que se aparte un metro más allá. Somos, además de bolivianos, somos hermanos y nos gusta a nosotros siempre el contacto físico y aunque no queramos, las personas que podamos nosotros apartarnos de ellos, pero tenemos que procurar de que las personas entiendan de que al volver a casa tienen que tener lo máximo de cuidado. Bueno, voy a comenzar con la exposición que a mí me toca, que es la salida del culto y regreso a casa.
Muy bien. Entonces, una vez concluido el culto, el servicio, habrá que indicar, el que está dirigiendo el culto, tiene que indicar a los hermanos que vamos a proceder a volver a la casa. En esta parte vamos a hablar acerca de la conclusión del culto, la despedida. Al tiempo de salir, creo que el pastor tendrá que decir las principales recomendaciones. Hemos mencionado ya que la costumbre boliviana y más que todo de la iglesia somos muy, muy afectivos y vemos acá a las personas abrazándose, tocándose, que es nuestra costumbre, pero eso tenemos que recalcar que en lo posible tenemos que tratar de evitar los saludos y todo ello, como ya más antes han mencionado, ¿no? Con los codos o alguna otra muestra de afecto o de cariño. Al retornar, entonces, es importante también la desinfección. Bien lo dijo el pastor, el doctor Ramiro también, de que el mejor desinfectante es el jabón. El alcohol también está bien, el gel, aunque estos secan mucho la piel, pero es necesario que tengamos en cuenta que el jabón ha de ser lo más principal en lo que vamos a hacer, tanto a la entrada a la salida. A mí me toca el tiempo de la salida. Entonces, al salir, tenemos algunas vías de seguridad acá. Tenemos la entrada, en lo posible, creo que la mayoría de las iglesias puede ser que tengan dos lugares para entrar y salir, ¿no? En mi iglesia hay una puerta para entrar y la otra para salir, aunque siempre usamos las dos puertas, pero vamos a procurar de que una sea exclusivamente para entrar y otra la salida. Si acaso es una sola puerta, entonces entrar por la derecha y salir por la izquierda para que no haya tumulto, es decir, para que no haya personas que estén haciendo el contacto físico muy de cerca. Habrá que ser necesario pintar el piso o alguna manera para que haya una señalética correcta. Entonces, luego pasamos a lavado de las manos. Al salir, pasar, si es que no hay el baño adecuado o el lugar adecuado, tal vez proveer unos bañadores o lavamanos, implementar algo así para lavado de las manos, En lo posible, si hay casos, si la economía da, tener los papeles para lavarse. Y si no, recomendar a los hermanos que vayan con su propia toallita, porque sacarse con la misma toalla vamos a quedar peor todavía. Entonces, lavado de las manos, al salir, una buena secadita de las manos, recomendar el uso del barbijo y también de no tocar las manijas o los bordes de las puertas, tanto al salir de la iglesia como también a la llegada, ¿no? Camino a casa, evitar el contacto físico con las personas, es decir, a que haya el espacio suficiente, distanciamiento social y evitar de tocar objetos en la calle, ¿no? No interactuar con el personal o con el conductor, en este caso enseguida vamos a hablar, tratar de no aceptar dinero en efectivo también, mantener la distancia mínima de 2 metros entre las personas en la movilidad, si es que uno está yendo en movilidad servicio público, lavarse, limpiarse las manos continuamente con jaboncito o solución que han mencionado también, y si es posible tener en la cartera un pañito, un trapito con detergente, que puede ser jaboncito, o también finalmente el que se usa en la cocina para los lavavajillas, que también es un buen desinfectante. Se desaconseja el transporte público, pero a veces hay que recorrer distancias muy lejanas. Entonces, en el transporte público, pasado un asiento, como ya se ha mencionado, no procurar, ni porque sea tarde ni nada, a encajarse o meterse más de 2 personas, ¿no? Hay que utilizar el transporte público en caso necesario para evitar el contagio. Entonces, en el transporte privado, si tiene su movilidad, algunos puntos de contacto que hay que desinfectar o limpiar continuamente es el volante, los botones, la tapicería, las palancas de cambio, las jaladoras de la puerta, el freno de mano que siempre se está utilizando, donde se apoyan los brazos, el ventilador. También la puerta, los jaladores, ya hemos dicho, el cinturón de seguridad, que es importante ir desinfectándolos. Y si viene una bicicleta o una motocicleta, pues las manijas, ¿no? Donde se toma el manubrio, prácticamente el asiento, las llaves, los botones, los frenos, que ha de ser importante también
tenerlos limpios. Ya también vemos que si va a estar en bicicleta o motocicleta, tanto en las movilidades, usar siempre el barbijo. Hablar de los guantes es relativo. Algunos piensan que hay que usar, pero personalmente pienso que el uso de guantes a veces nos engañamos y nos estamos cuidando a nosotros nomás y no de los demás. Los guantes, aparte que tiene un costo económico, creo que es secundario. Yo como médico no estoy usando mucho el guante, sino estoy usando mucho más el jabón, ¿no? Procurar de no estar tampoco en las bicicletas en grupos pequeños, mantener distancia libre, tener siempre el desinfectante necesario, no tocarse la cara, los ojos, la boca. Si uno va a toser o estornudar, ya se menciona muchas veces en el pañuelo o en el codo, ¿no? En la parte interna. Si te sientes un poco delicado o algo, preferible quedarse en la casa. Retornando a casa, la higiene es el arma principal, ¿no? La higiene es lo básico, lo principal para combatir esta epidemia, esta pandemia, esta plaga que estamos atravesando. El alcohol, el agua también son efectivos, ¿no? El calor es también efectivo y no el frío, el calor. Entonces, si uno tiene algún objeto, alguna cosa, además de que lo ha desinfectado, o si es una canasta o alguna cosa, ponerlo en el sol también va a ayudar bastante. Entonces, el virus también viaja hasta 1 metro de distancia, ¿no? Entonces es importante el cubrebocas, es decir, barbijo, para que yo no contagie o para que yo no me contagie y para que las otras personas estén protegidas. El barbijo es fundamental, es importante. Ya se ha mencionado también acerca del alcohol, la lavandina para objetos, no tanto para el cuerpo, y el doctor Ramiro también dijo que muchas veces puede haber hasta intoxicaciones, pero hay que ver la mejor dilución para poder utilizarlos, pero hay que estar cuidando la salud tanto de nosotros como de los demás. No hay tratamiento específico. Generalmente están usando los médicos el antiagregante plaquetario y un antiinflamatorio inicialmente porque se trata de coagulación y de una inflamación, y posteriormente un antibiótico que seguramente el médico lo dará. Y también la distancia social, que es importante al retornar a la casa. Estamos aquí mencionando simplemente al volver a casa no tocar nada, estamos enfatizando. Quitarse los zapatos cuando uno llega, desinfectar las patas del animalito, o si es que no tiene, quitarse la ropa y meterla en una bolsa o en un bañador o alguna cosa, dejar las cosas principales en otro lugar, bañarse, luego los implementos que uno ha estado manejando, pero también creo que llegando a la casa es importante agradecerle a Dios, ¿no? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? O sea, que estamos llegando a la iglesia con el versículo que nos ha dado el pastor, o tener en mente este pasaje bíblico que es bastante bueno y que dice que Él es nuestro guardador y que Él va a cuidar nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Llegando a la casa, entonces, es importante desinfectar, ver la manilla de la puerta o el candado, todo eso con bastante cuidado, desinfectarlo en lo posible. Luego, una vez entrada a la casa, tenemos 2 secciones, el área sucia y el área limpia, ¿no? Entonces, a la entradita habrá que limpiarse o sacarse o cambiarse los calzados. Tener un bañador o un cesto para dejar la ropa de la calle. Luego, en otro envase, en otro cajoncito, en alguna otra cosa, una mesita, tener los artículos personales que uno ha traído, la billetera, la cartera o algunas de las cosas, poner allá, y luego pasar a la parte limpia. Usar los calzados limpios o las chinelas, o listo para entrar a la ducha. Entonces, uno va a entrar a la ducha, luego de estar en la ducha, ya va a ocuparse después de desinfectar los objetos que ha tenido y de llevar los objetos para lavarlo inmediatamente. Ya en casa, una vez ya en casa, es importante que la gente que está en la casa, algunos no son creyentes, y si son creyentes todo mejor, pero la gente que pueda ver que uno está yendo a la iglesia a aprender, y tenemos que volver a la casa a compartir la enseñanza de lo que hemos aprendido. Y si no, pues por lo menos decirles, dar gracias a Dios y encomendar a la familia. Y por la salud, el alimento, el techo y la familia. Es importante también orar por cada miembro de la familia. O sea, el que ha ido a la iglesia tiene que llegar y decir, yo quiero orar por cada uno de ustedes, ¿no?
y si es el papá, mucho mejor, y si no, pues orar bendiciendo de la vida de cada una de las personas, mencionando que esa persona es importante y que Dios le ama, porque el aspecto emocional es muy importante. El aspecto emocional juega bastante bien, porque si las emociones buenas van a mejorar las defensas, pero si hay personas que están deprimidas por no salir o por la enfermedad, por miedo a la enfermedad, más fácilmente se puede enfermar. Han debido escuchar lo que hay un tip que dice, el COVID dijo, yo salí a matar 1000 y los demás, los 10.000 que murieron fue por miedo. Entonces creo que la parte espiritual es importante. La familia sienta que la iglesia llegó a la casa. Orar, los devocionales no solamente el día de la iglesia, sino cada día, para que quede esa costumbre no solamente durante este tiempo de cuarentena, sino que nos acostumbremos. Quizás Dios nos ha arrinconado, ha permitido que Satanás o las cosas nos arrinconen en la casa, pero es para que la iglesia esté activa y también en la casa, porque muchas veces somos creyentes solamente de domingo o del día del culto, pero tiene que ser un testimonio a las personas para eso. Así que muchas gracias y recordar siempre los versículos que Dios nos da. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y le libraré y le glorificaré, dice Dios, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmo 91. Creo que es importante el testimonio que vayamos a dar también a las personas, queridos hermanos. Creo que ha sido un tiempo bastante bueno y vamos a tener un resumen de todo esto para que podamos compartir en las diferentes iglesias. Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias, doctor San Martín. Ahí se nota el corazón de pastor y también el corazón de médico, ¿verdad? Qué lindo. Bueno, vamos a continuar, pero antes de terminar, nos ha faltado la última parte. Como ustedes ven, la última parte se refiere a la implementación técnica. ¿Qué tiene que tener tu iglesia? La iglesia local, ¿qué implementación debe tener? Ahora vamos a entrar a eso y hemos invitado a un pastor que también es arquitecto, entonces él obviamente conoce todos estos detalles técnicos de lo que debería tener un salón, un ambiente. Entonces el pastor arquitecto Gonzalo Canut Centellas es el pastor de la comunidad cristiana Betel. Él es licenciado en arquitectura, tiene diplomados en consejería matrimonial y familia y en liderazgo pastoral y otras cosas más. Gracias, pastor Gonzalo Canut, por haber aceptado la invitación. Entonces, el tiempo es suyo, pastor Gonzalo. Gracias, Henry. Buenas noches a todos. Es un gusto, es un gozo y es un placer poder tener esta oportunidad y este tiempo. Rápidamente, la iglesia, el COVID-19 y la arquitectura. Yo les voy a comentar algunas medidas de prevención que deberíamos considerar, aunque debemos ser conscientes que el riesgo va a seguir siendo un riesgo. Por mucho que implementemos todas las medidas que tomemos en cuenta, va a seguir habiendo un riesgo. Y de eso creo que hasta los doctores que nos han compartido nos han aclarado la idea. Dios ha sido y es un perfecto arquitecto. Él diseñó y ordenó el diseño del famoso arca de Noé y no lo hizo improvisando. Él dio medidas precisas, él estableció todos los principios arquitectónicos necesarios para suplir las necesidades que iban a tener no solamente las personas, los animalitos también. Si hablamos del tabernáculo, Dios fue mucho más perfecto en el diseño, estableció todos los principios y los parámetros, y creo que nosotros como cristianos, como pastores, como hermanos en el Señor, conocemos muy bien eso. Así que, ¿a qué quiero llegar con eso rápidamente? Porque sé que el tiempo se fue ya. Dios no improvisa, queridos hermanos, queridos pastores, queridos doctores y todos los que estamos conectados. Dios no improvisa. ¿Nosotros debemos improvisar? Creo que no. Creo que nosotros debemos ser previsorios, ¿no es verdad? Creo que nosotros debemos tener la capacidad de ser proactivos, adelantarnos a los hechos y tener en cuenta otra vez
el riesgo que estamos corriendo y al que estamos exponiendo, no solamente a nosotros, sino también a la iglesia. Hasta que llegó el COVID-19, recién estamos entendiendo por qué el arca fue diseñada por Dios pensando en necesidades, en aquellas necesidades de los que iban a habitar. Las necesidades de habitabilidad, los espacios, la funcionalidad, donde nosotros nos reunimos, nos congregamos, son muy importantes. Y hoy en nuestra cultura, los latinos, los bolivianos, nos encanta improvisar. Vamos a construir algo y el albañil que me lo haga, ¿no? Y 3x3, hazle, metele, hermano, y no hay problema, ¿verdad? Así somos nosotros, nos encanta improvisar, ¿no es cierto? Vamos a abrir la iglesia, listo, aquí haremos este ambientito, ya le meteremos, ya está, y funciona la iglesia ahí. Pero llegó el COVID-19 y nos está enseñando que la improvisación no había sido de lo mejor. El tabernáculo fue diseñado por Dios pensando en las funciones que iba a cumplir. Y la iglesia no debería descuidar esos requerimientos de espacio, de funcionalidad mínimos para satisfacer las necesidades que los miembros mismos de la iglesia desempeñamos al interior del templo. Cada templo debería tener y debería considerar los espacios mínimos de funcionalidad, de ventilación, de asoleamiento y todo lo que tiene que ver con la arquitectura. Queridos hermanos, pastores, la arquitectura es la respuesta a las necesidades espaciales, funcionales, estéticas, para el desarrollo de las actividades de las personas. Para eso se ha establecido la arquitectura, y las iglesias son actividades que demandan pues espacios adecuados, ¿no es cierto? No podemos desarrollar la iglesia en cualquier lugar, no deberíamos, perdón, de poderlo podemos hacer, pero no deberíamos hacerlo. Así que la arquitectura trata de responder hoy más que nunca de una manera efectiva para evitar que la iglesia se convierta en lo que creo que todos nos han estado advirtiendo, en un foco de infección. ¿Por qué? Porque la iglesia está, creo yo, hasta donde he podido ver las noticias, la iglesia está considerada, por la reunión, por la conglomeración de gente, está considerada como un riesgo alto, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque hay muchísima gente al interior. Entonces no debemos tomarlo a la ligera y no podemos tomarlo a la ligera. A partir de esto, yo quiero compartirles algunas medidas de prevención desde el punto de vista arquitectónico, ¿de acuerdo? Se ha dicho que el distanciamiento social es muy importante. Y ese distanciamiento social tiene que ver, pues, con organizar los espacios, la funcionalidad al interior de la iglesia, para prever el distanciamiento social. Es decir, que al interior de la iglesia, los pastores, los encargados, los líderes, el cuerpo de ancianos, no sé cuál será la estructura de la congregación, de funcionamiento de la congregación, deberemos prever que ese distanciamiento social sea rigurosamente cumplido. ¿Por qué? Porque de esa manera evitamos, minimizamos más bien el riesgo, aunque el riesgo va a seguir, y estamos cumpliendo con este principio que es el distanciamiento social. El otro aspecto que no debemos perder de vista, que creo yo que es importante, es el de la higiene, ¿no es cierto? Que los doctores y los hermanos nos han hablado. Prevenir espacios adecuados para la higiene de la membresía. Son dos aspectos que debemos considerar, los que creo yo, entre los muchos que nos han compartido, son de los más importantes y de los que van a minimizar muchísimo el riesgo. A partir de esto, les presento un pequeño esquemita, ya de lo que más o menos son nuestras congregaciones. Así es más o menos como nosotros establecemos la iglesia, ¿no es verdad? Tristemente, un gran porcentaje de nuestras congregaciones no han sido pensadas ni diseñadas arquitectónicamente, han sido habilitadas, han sido acondicionadas, adecuadas, ¿ya? Pero rápidamente les quiero mostrar que debemos considerar algunas cosas muy importantes, amados hermanos. En primer lugar, hay áreas de mucho riesgo, que es el área exterior de la iglesia, un patio, un lugar abierto que es previo al ingreso a la iglesia, que debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ahí es donde todos nos encontramos o nos encontrábamos. Y si no cuidamos ese aspecto, pues vamos a tener ahí un foco de infección. Creo yo que ahí debemos establecer nosotros un primer lugar o una primera área de desinfección, el famoso pediluvio. He escuchado a varios doctores, hermanos en Cristo y otros que no lo son, que nos han enseñado y nos han dicho que el tema de las cámaras, estos túneles de desinfección no son aprobados, no son efectivos, no lo sé, pero por lo menos tendríamos que prever estos famosos pediluvios, un área de desinfección al exterior de la iglesia. Otro lugar de mucho riesgo que creo que debemos tener en cuenta es el área que está próxima a la batería de baños o al baño, que es generalmente que las iglesias tienen, un solo baño,
y el área donde están las aulas, el comedor, la cocina. Hay muchas congregaciones que tienen un área de comedor, aulas, cocinas, todo en un sector focalizado. Esa área, ese lugar, ese espacio es también una zona de riesgo que deberemos tener cuidado. Y creo yo, desde mi punto de vista como arquitecto, que será muy difícil evitar que si van niños o van menores de edad, será muy difícil evitar que sea una zona de riesgo. Así que habrá que considerarlo, es una perspectiva personal, habrá que considerarlo como un espacio de mucho riesgo. Esos dos aspectos al exterior de la iglesia debemos considerarlos mucho. ¿Por qué? Porque, queridos hermanos pastores, estas zonas externas a la iglesia son zonas de riesgo, ¿de acuerdo? Y nosotros debemos tener muchísimo cuidado. Así que vamos a establecer un primer punto de control al ingreso a la iglesia, un segundo punto de control al interior de la iglesia. Ahí quizás habrá que establecer los famosos alcohol en gel, proveer de barbijos a los hermanos, a los que asisten, un segundo punto de control y un tercer punto de control previo al púlpito donde va a estar el pastor, donde predica el pastor, donde está el ministerio de alabanza, que también es otra zona de riesgo desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque estamos próximos los unos a los otros, ¿no es verdad? Entonces, necesitamos tomar en cuenta que hay 3 áreas o 3 zonas o 3 espacios que nos van a generar cierto problema. ¿Por qué? Porque hay conglomeración de personas. Nuestra cultura es cercanía, abrazos, besos, ya lo han dicho todos nuestros hermanos anteriores, los pastores anteriores, así que debemos tener mucho cuidado. Y lo otro que no consideramos en nuestras congregaciones es lo que espero que vean en la pantalla, es que nosotros no tenemos un poquito de cuidado acerca de los famosos espacios, de las zonas que debemos cuidar en cuanto a los pasillos, a las áreas donde se circula dentro de la iglesia. Generalmente, mientras más gente podemos meter a la iglesia, mejor, ¿no es verdad? Más sillas, más no importa el distanciamiento, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y por último, un aspecto importantísimo, el área de desechos. Creo yo que debemos tener esa área de desechos, de barbijos, de guantes, de lo que se vaya a utilizar, tiene que estar lo más alejado de donde esté la gente, de la iglesia, y debidamente controlado por personal, por personas preparadas al interior de la iglesia. ¿Para qué? Para que esto no nos genere mayor problema de infección. Al interior de la iglesia, queridos hermanos, debemos tener en cuenta que según las normas que nos están arrojando los que han generado estos protocolos de seguridad, al interior de la iglesia, las zonas de riesgo, las áreas o los espacios de riesgo no van a cambiar. El ingreso a la iglesia es un área de mucho riesgo y el área del púlpito donde están el pastor y los ministros o los ministerios de alabanza, pues también son una zona de riesgo. Dice la normativa que debemos tener una distancia de 1.5 metros entre persona y persona. Eso significa que al interior de la iglesia tendremos que prever espacios entre silla y silla que nos permitan guardar este distanciamiento social, además de prever salidas de emergencia. Creo yo que debemos tener un ingreso y una salida distintos, que generalmente las iglesias no los consideran. Entramos por un lugar y salimos por el mismo lugar, ¿no es verdad? Habrá que ahora pensar cómo dividimos ese ingreso y salida espacialmente, arquitectónicamente, quizás usando paneles, para evitar que nos crucemos ahí al interior de la iglesia. Un poquito, tomando en cuenta, esto del distanciamiento social, hay algunas recomendaciones que me gustaría planteárselas a usted. Nos han dicho que es importante este 1.5 metros de distanciamiento social. ¿Qué significa esto arquitectónicamente hablando? ¿Qué significa? Que el área de uso de una persona, que generalmente es de 0.5 metros cuadrados, significa que con este distanciamiento social, esa área de uso es 14 metros cuadrados. Se expande a 14 metros cuadrados. Porque el área, el 1.5 metros es a todo lado, no es solamente hacia adelante, ¿no es verdad? No es solamente que por delante no tengo que tener a nadie cerca a 1.5, tengo que tener cuidado a mi derecha, a mi izquierda, atrás y adelante. Así que el área de uso de protección tendrá que ser 14 metros cuadrados. ¿Qué significa esto? Que al interior de la iglesia
yo tendré que prever mi superficie en la que generalmente desarrollo los cultos, dependiendo la cantidad de metros cuadrados que tengo, tendré que dividirla entre esos 14 metros cuadrados. No sé si el 30% de asistencia a la iglesia, el 1/3 que se ha dicho que puede entrar en una iglesia, será efectivo realmente. ¿Saben por qué? Porque si consideramos ese riesgo que hay de tanta cercanía, no sé si en las iglesias vamos a poder meter 1/3 de personas, considerando esta área de uso, esta área de protección. Entonces, este cuadro un poquito les va a aclarar que en una iglesia que tiene aproximadamente unos 100 metros cuadrados de superficie al interior, tendríamos que pensar más o menos unos 8 o 10 asistentes, pensando en esta área de uso. ¿Ah? En una iglesia que tiene unos 200 metros cuadrados, estamos hablando de unas 16, 20 personas más o menos. No sé si son el 30%, pero eso es considerando estos datos técnicos. En una iglesia de 500 metros cuadrados, 80 personas cuando mucho. Espero que les sirva ese dato, ¿de acuerdo? Ahora, visto esto en gráfico, ahí está el gráfico para usted. Al interior de la iglesia necesitamos tener esa distancia social. Y pensando así, miren ustedes, estamos hablando de que no vamos a llegar a ese, creo yo, es mi perspectiva, es mi percepción después de haber hecho estos gráficos y estos cuadros, creo que no vamos a llegar a 1/3 de personas al interior de la iglesia. Si queremos tener cuidado y guardar y cuidar el tema del distanciamiento social, que es una de las cosas que nos han dicho tanto, que es lo que más prevé y evita que haya este contagio, pues, amados pastores, hermanos, amigos, sería bueno considerar esto. Desde el punto de vista arquitectónico, se los digo, es una recomendación, es una sugerencia que la pongo a disposición de ustedes, la disposición del mobiliario, que tiene que ser más o menos de esta manera. Y en el tema importantísimo, que muy pocas iglesias lo consideran, el área de los baños, ¿no? El área de servicios, la batería de baños. He ido a iglesias donde el templo tiene una superficie bastante grande, pero no tienen más que 2 baños. Queridos pastores, la normativa internacional dice que para cada 40 varones necesitamos un inodoro. Y para cada 15 mujeres necesitamos un inodoro. Un urinario cada 20 varones. Un lavamanos cada 20 varones y cada 20 mujeres. Eso dice la normativa, ¿de acuerdo? Ahora, si nosotros pensamos en una congregación donde tenemos 25 varones, necesitamos un inodoro. Y si tenemos 30 mujeres, necesitamos 2 inodoros ya. Si tenemos una congregación de 25 varones, necesitamos un urinario y 0 urinarios para mujeres. Pero en cuestión de lavamanos necesitamos 1 y 1. Dense cuenta. Ahora esto se complica si su iglesia es un poquito más grande. ¿No es verdad? Si usted tiene una iglesia donde tiene 50 varones, necesita un inodoro, pero ya necesita para mujeres 4 inodoros. Yo no sé si las iglesias estamos cumpliendo ese requerimiento, que son requerimientos mínimos, normas mínimas en cuanto a arquitectura. Urinarios para varones, si son 50 varones, 2 urinarios. Y en cuestión de lavamanos para varones 2 y para mujeres 3, en el caso de que usted tenga 60 mujeres, miembros de la congregación. Entonces, son requerimientos mínimos, pensando en esto de la higiene, pensando en esto de que debemos resguardar el tema de la higiene, y pues muchas congregaciones creo que no cumplen ni siquiera con lo mínimo, ¿no es verdad? Deberemos pensar entonces si estamos en las condiciones necesarias para iniciar los cultos, para volver a congregarnos, exponiendo a un riesgo, exponiéndonos a ser un foco de infección, y que en algún comentario en un comentario que mientras exponían los pastores, los hermanos, los doctores, un comentario decía, ¿será prudente? Entonces yo termino con esta reflexión. Seamos prudentes, cuidémonos y cuidemos a la iglesia. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Gracias, Henry, muchas gracias. Pastor Gonzalo, muchísimas gracias. Bueno, quisiéramos seguir hablando, miren, y es complicado, ¿no? El tiempo se nos ha ido, pero quiero resumir un poco todo lo que hemos podido ver. Entonces, el artículo 3, numeral Romanos 5, dice que ahora hay una excepción para que hagamos los actos y ceremonias religiosas en Bolivia con el 30% del aforo. Podemos usar ese 30%. Es bien complicado pensar en aquello. Porque ya lo ha explicado el arquitecto, ¿no? También tenemos que ver otras normas, pero quisiera yo resumir de la siguiente manera.
como Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia, hemos tratado de establecer unas recomendaciones para las iglesias y que sea una base de discusión en el liderazgo de cada iglesia local. Es por eso que hemos planteado tener ciertas medidas y un borrador. Esas recomendaciones son a nivel general y han estado siendo aplicadas no solo por nosotros como bolivianos, sino también hay otros países que han establecido ¿cómo se llama? Estas medidas. Entonces, quiero resumir de la siguiente forma. Tenemos ahí en el punto 1 de lo que hemos hablado. Primero, la limpieza y desinfección de la iglesia. Entonces, hemos visto que cómo entran los líderes, qué pueden hacer los encargados de limpieza. Ahí habla de la forma de limpieza, forma de desinfección, lugares de desinfección. Bueno, y todos esos puntos. ¿Qué insumos podemos usar para la limpieza? También nos ha dicho el doctor Espinosa. En la escuela dominical, las instalaciones, baños y equipos, instrumentos y bancas, forma diferente de hacer la desinfección y limpieza. La mezcla de insumos, hay varios insumos que si no tomamos los parámetros que el doctor Espinosa ha explicado, tal vez en vez de buscar una desinfección podemos dañar. En la cena del Señor hay otra recomendación, que el pan esté partido ya anticipadamente y las copas que se usen también ya sean copitas diferenciadas para no usar un solo vaso como algunos han acostumbrado. El tema de la imposición de manos y ungimiento del aceite con responsabilidad de la misma iglesia tendrá que asumirlas, ¿no? Entonces, eso por temas de bioseguridad, dependiendo de cada iglesia, ¿no? Obviamente nosotros a eso no vamos a ingresar porque cada iglesia debería aprobar sus propios protocolos o tomar las decisiones para llevar adelante el culto en la iglesia. El segundo punto que habíamos hablado, aunque un poquito en desorden, era la llegada e ingreso a los cultos. ¿Cómo tienen que llegar los músicos? ¿Cómo deben estar vestidos? El personal responsable del control sanitario, los que van a recibir los sugieres, ellos, ¿cómo van a estar vestidos? Tienen que tener capacitación, una información escrita visible, tal vez algunos letreros o alguna de esas cosas. Tenemos también prohibiciones, el tema de vestimenta y todo eso, pero también hay algunos que no deben participar. Y ahí quiero hacer un poco de énfasis. Sé que algunos van a decir que es discriminación, ¿no? Pero hemos recomendado como liderazgo nacional, y lo dejamos a criterio de cada iglesia y cada denominación, el hecho de que tengan que evitar que los niños estén en el culto. Esto, aunque tomemos las mayores medidas, sabemos que los niños son difíciles de controlar, de estar con el barbijo todo el tiempo, etcétera. Hay que tener mucho cuidado. Y también los ancianos. Parece una discriminación, es cierto, porque no lo vamos a dejar participar, pero también hay otras formas en las cuales podrían participar. La Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia ha tratado de recomendar en el manual, en las recomendaciones que hemos enviado, de que no haya reuniones con niños ni con personas de la tercera edad o personas que tengan riesgo alto o algunas enfermedades. Entonces, para evitarles mayores problemas. También hay una forma de ingresar, ¿no? Ahí estaba hablando de lavado de manos, de pies, desinfección. No han recomendado el tema del uso de los túneles de seguridad, que también nos parece lógico. También hay otros insumos para eso que tiene que prepararse la iglesia. Después hablamos un poco del culto y ahí vemos dónde tienen que estar. La separación también aplica a los músicos, al equipo de alabanza, porque a veces no queremos hacer eso. Los servidores de los recojos de la ofrenda tienen que también estar vestidos con todos los equipos de bioseguridad. Estamos hablando de la escuela dominical también. Ahí en la alabanza, cómo tiene que ser, ya no hagamos himnarios, sino proyectemos en lo posible para no estar manejando materiales varias personas, entonces tal vez evitar aquello. La bienvenida que no sea con abrazos y besos, sino tal vez de otra forma, buscar la forma, los anuncios de la misma forma. El mensaje obviamente tendrá que estar a cargo del pastor y ahí el arquitecto Pastor Gonzalo Cano nos ha dicho que tiene que haber, ahí es uno de los puntos de desinfección, que también tiene que usar el pastor que predique. Después tenemos la cena del Señor ahí abajo también, obviamente ahí en el desarrollo tenemos que ver
qué implementos vamos a usar y tal vez por este tiempo ver la forma de cumplir. Los ofrenderos, ahí la ofrenda y los diezmeros también, ¿cómo hacerlo? Has recomendado que pongamos una alfolí en alguna mesa donde no tengamos que ir y recoger, sino que tal vez podamos dejar ahí sin contaminar cada uno ahí y pasar uno al otro, sino que hay un alfolí fijo al cual podamos dejar, ya sea al ingreso, a la salida o en el tiempo que vean, sin circular mucho. Después, eso es en el tema del desarrollo del culto. En el cuarto punto, la salida del culto y el retorno a hogares, el doctor San Martín nos ha explicado ya fehacientemente todas las medidas de salir de la iglesia sin ser muy efusivos en las salidas, pero también tener mucho cuidado, las despedidas y todo, en el camino a la casa, en el hogar y el ingreso al hogar. Creo que ha sido bien claro el doctor San Martín en ese sentido y los insumos también que debemos usar. Después también las medidas de prevención arquitectónica para la iglesia frente a este COVID. Entonces, ahí hablaba de los equipamientos, los lavatorios, la desinfección de pies, los aislantes, las barreras de separación, el bautismario. Hay que tener mucho cuidado, considerar el desecho de las aguas servidas y todo eso también. Obviamente hay que buscar muchísimo aquello. El tema de la membresía, cómo ubicarles, todo eso, creo que el arquitecto ha sido bien claro en eso, el tema de los baños y también un poco la señalética que nos han compartido. Qué lindo que ahora podemos ver eso. Solo quería concluir con lo siguiente, tal vez vamos a dar el tiempo, si gustan, a las respuestas y voy a pedir tal vez que estemos viendo ahí las preguntas a todos los médicos, pero el tema de las medidas de prevención que se ha querido hacer a través de este medio y de este taller que hemos podido llevar adelante, era para que más o menos tengamos las pautas más o menos claras para que cada iglesia pueda implementarlo antes de volver a las actividades de cultos religiosas. Si nosotros volvemos sin considerar todos estos aspectos, estamos poniendo en riesgo a los hermanos. Así es que creo que este tiempo es el prudente para poder implementar tanto en la infraestructura como el equipamiento, insumos, etcétera, y la capacitación a nuestros hermanos en cada iglesia. Y después considerar recién el retorno. Muchas denominaciones no están volviendo, hemos recibido comunicados en los cuales todo este mes de junio no van a tener los cultos todavía. ¿Por qué? Porque están esperando que baje la curva de infecciones y algunos que tienen riesgo alto y están encapsulados obviamente no podrán hacerlo. Así es que creemos que es un tiempo de preparar a la iglesia. Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Los esperamos en una próxima oportunidad.